No, no podemos cantar todavía porque uno de nuestros integrantes se desmayó. ¿En serio? ¿Quién? Tú. Fanfic Fate por Overlord capítulo 4. Por Alberto Weslen. Shirou buscó rápidamente un lugar tranquilo. Mientras caminaba, pensó en las muchas cosas que estaban presionando su mente. Lo primero que estaba mal sobre él y su entorno. Debería estar dentro de su habitación después de la cuenta regresiva para el cierre de los servidores de Yggdrasil. En cambio, se había encontrado en un bosque y salvando una aldea entera de los bandidos y luego Gazef y sus tropas de los magos. El mundo que lo rodeaba no era Yggdrasil. Yggdrasil no proporcionó un sentido del gusto y el olfato, y tiene un sentido del tacto limitado. Sentidos que actualmente se manifestaron completamente a diferencia del videojuego. Eso significaba que Yggdrasil había pasado por una evolución espontánea de la noche a la mañana o estaba de regreso en algún lugar de la vida real. Pronto se encontró donde se encontraba en una pequeña arboleda no muy lejos de Carne Village. Se sentó y lentamente respiró hondo. Su cuerpo también era diferente de lo que estaba usando. Tenía una resistencia increíble gracias a su entrenamiento intensivo. Debería estar un poco sin aliento. Había usado dos nobles fantasmas, Caladbolg y Runting. Incluso si no hubiera estado cerca de sacar todo su potencial, se les costó una gran cantidad de prana solo para proyectar y activar una fracción de su capacidad. Shirou Emiya no se había quedado sin aliento. 5 Cerrando los ojos, Shirou lanzó análisis estructural sobre su cuerpo. Increíble. Shirou murmuró con incredulidad. La cantidad de OD que estaba produciendo superaba a todo lo que debería ser capaz de hacer. Shirou Emiya era un poco mejor que el mago promedio cuando se trataba de sus circuitos mágicos. El mago promedio tenía alrededor de 20 circuitos mágicos. Para ser un mago de primera generación, había tenido la suerte de nacer con 27 circuitos mágicos. La calidad de sus circuitos mágicos también estaba por encima de la media en términos de cuánto podía producir. El número de circuitos mágicos no había cambiado, pero eso no explicaba lo que veía ante él ahora era una ridícula unidad de OD producida por sus circuitos mágicos. Era como si sus circuitos mágicos hubieran decidido sufrir una transformación como un hombre promedio que de repente se convierte en un culturista. 10 no era solo en lo que respecta a la unidad de OD que estaban produciendo sus circuitos mágicos. La cantidad de maná que podía tomar de la atmósfera como sustituto de OD en la generación de prana aumentó de manera similar. Si tuviera que estimar el estado recién descubierto de sus circuitos mágicos, vincularía su estado actual en la línea de ser incluso mayor que el prodigioso Rin Tosaka, que provenía de un linaje de magos distinguido y de larga data. De hecho, incluso podría estimar que estaba más cerca en reservas de energía mágica a los legendarios Bartomeloi, que eran famosos por sus circuitos mágicos de sangre azul. De hecho, podría tener que reconsiderar toda su forma de luchar. Shirou siempre se había limitado a lo que podía hacer. Sus cartas de triunfo, noble fantasmas, los más poderosos, solo podían usarse con moderación ya que consumían una gran cantidad de energía mágica. Su triunfo de cartas de triunfo, Unlimited Blade Works, solo podría usarse durante varios minutos en el mejor de los casos. Ahora que ya no estaba restringido a sus antiguas reservas de prana por encima del promedio, tenía más opciones. Adopte más de sus habilidades y tácticas de lucha que había usado en Yggdrasil. Fueron tiempos divertidos, reflexionó Shirou mientras recordaba el pasado. No eran solo sus circuitos mágicos los que habían sufrido una transformación. Si no hubiera usado magia, nunca habría sabido que era diferente de antes. Su cuerpo físico también había sufrido un cambio significativo. Nada que pareciera negativo por lo que podía ver. Sin embargo, la transformación de su cuerpo lo alarmó. Exteriormente, no era diferente de lo que era en la vida real o en Yggdrasil, ya que su avatar era una copia al carbón de su yo real. Internamente, todavía era una historia completamente diferente. Seguía siendo humano. Sin embargo, algo más grande que un humano normal. Si mal no recuerdo, murmuró Shirou mientras golpeaba el aire como si hubiera algo frente a él. Yo tenía razón, algo apareció ante él. Era una vista muy familiar para Shirou. Se encontraron menús similares en muchos videojuegos. Lo que llamó la atención de Shirou fue cómo se veía exactamente igual para el menú del juego que estaba en Yggdrasil. Solo una cosa estaba mal.
Algunas de las opciones del menú se oscurecieron. Cosas como la configuración de gráficos / sonido, etc. El más importante que llamó la atención de Shirou fue el botón para cerrar sesión. Estaba oscurecido. Shirou dejó escapar un suspiro. Nada saldría de especulaciones sin ninguna prueba con la que trabajar. Las preguntas solo llevaron a más preguntas. Tendría que investigar más tarde. Dado que lo que había descubierto sobre su yo actual estaba más cerca de su Yggdrasil que en la vida real, había una teoría que quería probar. Caminó hacia la plaza del pueblo, donde los aldeanos estaban reparando sus casas y hurgando en lo que pudieron que habían sido destruidos. Si no fuera por ti, todos estarían muertos o vendidos como esclavos. Estamos realmente agradecidos. El jefe de la aldea hizo una reverencia, en el momento en que vio a Shirou y los aldeanos a su alrededor pronto siguió su ejemplo. 3 Por favor levanten la cabeza. Hice lo que cualquiera debería hacer. Shirou respondió. Lo sabemos, pero permítanos agradecerle de todos modos. La única razón por la que tantos sobrevivieron fue por su ayuda. De hecho, hay algo con lo que podría necesitar ayuda, dijo Shirou, lo que llamó la atención de los aldeanos. ¿Qué sería eso, Sabor-sama? ¿Haremos todo lo que podamos? Por favor, danos órdenes. Por favor, trae a todos los muertos aquí, dijo Shirou. Los aldeanos se miraron entre sí y luego a Shirou confundidos. ¿Qué estás esperando? El anciano de la aldea espetó. Nuestro Salvador pidió que los muertos fueran llevados ante él. Debe haber una razón para tal solicitud. Hazlo. Las miradas confusas y la vacilación se evaporaron ante los gritos del anciano de la aldea. Aquellos que estaban sanos se apresuraron a traer a los muertos, mientras que los que no tenían la fuerza para hacer tal cosa hacen todo lo posible por apoyar a los que no tenían el cuerpo, brindándoles toda la asistencia que pudieran. Los primeros muertos fueron traídos en minutos. El primero de los muertos ha sido traído aquí como usted pidió, dijo el anciano de la aldea. ¿Por qué de hecho lo haces? Shirou se arrodilló para inspeccionar a los muertos que le fueron traídos. El cadáver de una joven que le trajeron estaba relativamente intacto, salvo por el agujero que había sido apuñalado en su corazón por lo que parecía una espada. Fue un buen espécimen para probar la teoría de Shirou. 5 Tengo la intención de producir un milagro, respondió Shirou mientras colocaba sus manos sobre el pecho de la chica fallecida. Resurrección. Una luz azul de energía mágica brilló. Partió de su mano y comenzó a envolver todo el cuerpo de la niña fallecida. Los efectos no fueron inmediatos. Al principio parecía un gran espectáculo de luces, pero eso pronto cambió cuando las heridas que habían matado a la niña comenzaron a desaparecer. Fue solo después de unos momentos que se pudo ver subir y bajar el cofre. Bienvenido de nuevo, dijo Shirou con una cálida sonrisa mientras levantaba del suelo a la niña fallecida. 7 ¿Qué está pasando? ¿Es esto el cielo? Preguntó la chica mientras sus ojos se abrían en confusión. Sasa. Una joven gritó de felicidad mientras corría para agarrar lo que le parecía a su hija a Shirou. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Preguntó la mujer mientras inspeccionaba a su hija por cualquier herida. ¿2 eres tú, mamá? ¿También viniste al cielo? Preguntó la chica, claramente perdida todavía sobre la situación. Esto no es el cielo, dijo Shirou mientras se arrodillaba ante la chica para que ella pudiera verlo. Tu mamá nunca murió. Lamentablemente, falleciste, pero me las arreglé para traerte de regreso. ¿El Salvador es un dios? No, podría ser un sacerdote. Ha escuchado que los sacerdotes más poderosos y experimentados pueden traer de vuelta a los muertos. Eso no tiene sentido, ¿cómo es él tan hábil en tantos campos? Tiro con arco, esgrima y magia, se suponía que los héroes de leyenda eran realmente hábiles y muchas veces en muchos campos, él podría ser alguien como ellos. ¿Estás diciendo que estamos ante un héroe de leyenda? Se supone que ninguno de ellos está vivo, ¿no? En realidad podría ser uno de ellos, se supone que hay objetos y magias que pueden prolongar la vida o incluso otorgar la inmortalidad. Tal vez no sea un héroe legendario, pero alguien que es uno de sus caminos para convertirse en uno. Creo que un héroe legendario habría podido matar a los bandidos de una sola vez. ¿Pueden los otros muertos ser rescatados?, dijo Shirou en voz alta para interrumpir a la multitud que hablaba de los aldeanos. Cuanto más tiempo pase, menos probable será que pueda traer de vuelta a los muertos.
La declaración de Shirou hizo sonar las alarmas cuando los aldeanos comenzaron una carrera loca para traer a sus muertos en una carrera frenética para ser los primeros en resucitar a sus seres queridos. Oh, Linda estaba asombrada. No podía comprender el hecho de que todos y cada uno de sus compañeros estaban vivos. Había jurado que los había visto morir ante sus propios ojos. Nadie podría sobrevivir a una daga en el cerebro o el corazón a menos que fuera un milagro. Lo que había sucedido no podía describirse como un milagro. Se suponía que un milagro era algo que rara vez sucedía. Tal vez si algunos de sus caballeros hubieran sobrevivido, eso sería extender la definición de un milagro y la probabilidad de multiplicar los milagros. Linda y sus caballeros fueron producto de varios milagros pequeños o uno grande. Mierda. ¿Cómo estamos vivos? Quizás porque fuimos redimibles. PSSST. Redimible. Por supuesto, no necesitamos ser redimibles. Todo lo que hemos hecho fue en el nombre de los 6 grandes dioses. Lo que hemos hecho ha sido sancionado y bendecido. Sí. Eso es cierto. Somos parte de la escritura de la luz del sol. Todos los semihumanos y herejes que hemos matado fueron para asegurar la supervivencia de la humanidad. Los 6 grandes dioses deben habernos revivido por nuestro arduo trabajo. Todos sus compañeros caballeros continuaron discutiendo entre ellos para justificar cualquier cosa que les viniera a la mente. Lo que habían hecho debió haber complacido a los 6 grandes dioses para permitirles una segunda oportunidad en la vida. No puedo creer que un grupo de bufones así tenga razón, incluso si la forma en que fueron bendecidos estuvo algo mal. Linda y sus caballeros se volvieron para ver de dónde venía la voz. El que entró en la habitación era alguien a quien respetaban y odiaban al mismo tiempo. Fue Negan, su oficial al mando, quien entró en la habitación con sus magos. Negan era diferente cuando Linda lo miró. Los magos también parecían compartir lo mismo. Normalmente, Negan y los magos se comportaban con un aire de confianza. En cambio, tenían una expresión angustiada como si hubieran hecho algo de lo que se habían arrepentido horriblemente. Si Linda pudiera leer las mentes de Negan y sus magos, entonces se demostraría que tenía razón. Todos los magos estaban temblando y volviéndose locos por las mayores herejías que habían cometido. Hubo diferentes grados de herejía. Cualquier cosa, desde denunciar la existencia de los 6 grandes dioses hasta sus crímenes. Lo que habían hecho era peor que profanar un sitio objeto sagrado. Habían amenazado a un Godkin. Los Godkins eran la encarnación viviente de sus dioses. Dentro de su sangre estaba la de la divinidad que había pasado a los descendientes de los 6 grandes dioses. No había peor crimen que siquiera pensar en dañar a un Godkin. Normalmente, el crimen que han cometido habría resultado en muertes agonizantes y sus nombres aparecieron en los anales de la historia como los peores traidores a la teocracia Slane. Lo que más temían era que no les pasaría uno en la vida, sino lo que les pasaría en la muerte. Por haber cometido el más grave de los crímenes, se les negaría la entrada al cielo, donde se decía que vivían sus dioses, los 6 grandes dioses. Linda y los caballeros, al ver las expresiones oprimidas de sus superiores normalmente presumidos y arrogantes, empezaron a burlarse e insultarlos. Las burlas e insultos duraron varios minutos antes de que uno de los magos no pudiera evitarlo, pero explotó. ¿Sabes lo que trataste de hacer? Intentaste matar a un Godkin. Decir a Linda y los caballeros dijeron colectivamente en confusión. 4 Lo que quiere decir es que el hombre que los mató a todos era un Godkin, dijo Negan. En lugar de dejarte estar muerto y vagar por el purgatorio para siempre sin la oportunidad de redimirte por el crimen que habías cometido, el Godkin resucitó tus lamentables traseros y te dio la oportunidad de redimirte. Honestamente quiere que creamos eso, Capitán Negan. Uno de los caballeros gritó mientras se reía en tono burlón. Peter, cálmate. El Capitán Negan puede parecer estar gritando tonterías, pero piénsalo. Lo último que recordamos, además de encontrarnos en esta habitación, es que todos fuimos asesinados a manos de un solo hombre. Otro caballero habló. Suficiente. Silencio a los dos, gritó Linda para silenciar a sus 2 subordinados. Explica, Negan. El hombre con el que tú y tus subordinados pelearon se llama Shirou Emiya. Después de que los mató a todos, luchó contra mí y mis subordinados.
Podría habernos matado a todos como lo hizo con ustedes, caballeros, pero en cambio parecía haber tenido misericordia de nosotros y habernos sometido en cambio. Negan explicó. Puedo entender por qué podrías pensar en él como Godkin, si era tan poderoso para derrotarnos a todos, pero hay muchos humanos vivos que pueden hacer lo mismo. Por eso la teocracia Slane dedicó tanta mano de obra y recursos a perseguir y matar a Gazef Stronov. Podría ser del mismo calibre que Gazef, respondió Linda. Los humanos poderosos como Gazef que pueden derrotarnos a todos ciertamente existen. Shirou Emiya es una excepción. Él debe ser un Godkin. ¿De qué otra manera crees que está dotado en tantos campos? ¿Explica su tiro con arco, habilidad con la espada y magia? Se supone que los héroes legendarios tienen talento o habilidad en más de una disciplina de lucha. El mismo Shirou-sama también lo confirmó. Negan explicó. Si lo que dije no fue prueba suficiente, entonces, ¿qué pensarán después de escuchar esto? Él fue el que los resucitó a todos. ¿Por qué un humano normal intentaría salvar a su posible asesino? Él los resucitó a todos porque ustedes pasaron a sean devotos seguidores de sus antepasados, uno de los 6 grandes dioses. Los ojos de Linda y su caballero se agrandaron mientras procesaban lo que escuchaban de Negan. Al principio, no querían creer lo que había dicho Negan. Intentaron encontrar agujeros en la lógica de Negan, pero no encontraron ninguno. Fue sólido. No hay agujeros donde puedan encontrar. En su lugar, intentaron pensar fuera de la caja y pensar si Negan les había mentido sobre todo lo que había dicho. Ese pensamiento fue arrojado por la ventana cuando miraron la expresión seria que tenía Negan y sus magos. Negan. ¿Cómo es posible que no supieras que esta aldea era el hogar de los Godkin? ¿Sabes qué herejía hemos cometido mis caballeros y yo? Podríamos haber matado a la familia de Godkin. ¿Sabes lo que eso significa? Por tu error. Todos nuestros años de servicio diligente han sido un desperdicio. No hay lugar para nosotros en el cielo para lo que hemos hecho, sino la condenación eterna. Linda gritó mientras golpeaba su guantelete en la pared. No sabía ni mis superiores me proporcionaron la información de que alguno de los linajes de los 6 dioses vivía en el reino de Reestice. Si lo hubiera sabido, nunca te habría ordenado a ti y a tus caballeros que destruyeran Carne Villaje. Negan gritó con furia y autodesprecio por los crímenes heréticos que se habían cometido debido a sus órdenes. No cambia el hecho de que has cometido herejía por 2 motivos. El primero es dar la orden de matar a un linaje de los 6 grandes dioses e intentar matar personalmente al Godkin. Los insultos y burlas continuaron de ida y vuelta con una furia ardiente durante varias horas entre los líderes de los caballeros y magos, y sus subordinados respaldaron el argumento de sus líderes, participando también en conversaciones similares con el otro campamento. Fue solo cuando su voz comenzó a morirse por el uso excesivo que decidieron a regañadientes seguir el mismo tema y hablar de otra cosa. Negan, ¿conoces las armas que usaba el Godkin? Nunca he visto ni oído hablar de armas que se usaban en lugar de matarnos. Atravesó el acero endurecido como si nada. Linda preguntó mientras describía las armas que se habían usado para matarla a ella y a sus caballeros. He oído hablar de tales armas. Dichas armas que me has descrito se parecen mucho a una clase especial de armas mágicas que solo las escrituras negras están santificadas para usar. Creo que se llaman llaves negras. Negan respondió. Todos los caballeros de la habitación dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron a Negan en estado de shock. No fue por el arma que se había usado para noquear a los caballeros en lugar de matar porque sabían que existían todo tipo de armas mágicas absurdas. Fue la mención de la escritura negra lo que llamó su atención. Conocer a un miembro de la escritura negra fue casi inaudito. Las escrituras negras podrían ser la secta más pequeña de la teocracia Slane, pero eran las más poderosas. Solo los humanos que habían alcanzado el pináculo de la humanidad tuvieron la oportunidad de ingresar en sus sectas. Se decía que cada uno valía un grupo de combate completo. ¿Terminaste de hablar? Shirou arrastró las palabras mientras entraba a la habitación. Sí, bendito. Todos los sirvientes de la teocracia Slane gritaron de respeto y honor mientras se arrodillaban y mantenían la cabeza mirando hacia el suelo. 8. ¿Cuál fue tu misión? Shirou arrastró las palabras. Esperaba que alguien respondiera, pero todos los demás en la habitación permanecieron en silencio mientras permanecían en su posición inmóvil. Y bien.
Alguien responderá. Por supuesto, Dotki. La misión que se nos dio había sido la eliminación de Gazef Stronov. Negan respondió. Así que parece que la suposición de Stronov fue correcta, murmuró Shirou. Se escuchó un golpe suave. Instintivamente, las figuras arrodilladas levantaron la cabeza cuando buscaban saber cuál había sido la fuente del sonido. Lo que vieron fue un pergamino gigantesco. Levantaron la cabeza hacia Shirou y la miraron con curiosidad. Este es un pergamino que escribí yo mismo. Absolverá cualquier crimen que hayas cometido contra mí con la condición de que renuncies a la lealtad a tus superiores actuales y me jures lealtad. Te advierto, si rompes las condiciones del contrato, que un destino mucho peor que la muerte está ante ti. Ha sido construido usando magia divina, la misma magia de mis antepasados, los 6 grandes dioses, para condenar a cualquier infractor de juramentos a la condenación eterna y al dolor en el infierno. 12 caballeros y magos miraban nerviosos el gigantesco pergamino que tenían ante ellos. Solo podían imaginar cuán poderosa sería la magia que se había entretejido en el pergamino. El cristal mágico que Negan había usado para convocar a un arcángel, el más alto calibre de ángeles que uno sin sangre divina podría convocar, solo podría ser construido por alguien que tuviera sangre divina fluyendo por sus venas, dio un ejemplo del mínimo de qué tipo de magia estaba contenida dentro del pergamino y cuán potentes eran los efectos para romper el contrato. En sus mentes, no había duda de que la magia contenida en el pergamino estaba más allá de todo lo que habían presenciado porque habían visto solo un pequeño ejemplo del poder que tenían los Godkin antes que ellos. Los magos y los caballeros no necesitaban pensar. Habían cometido herejías de la peor clase. Habían sacado sus armas contra un Godkin. Individuos masacrados del linaje divino de sus dioses. Habían servido a sus dioses fielmente sin dudarlo durante años antes de este crimen imperdonable que habían cometido recientemente. Si un Godkin, el avatar de sus dioses, estaba dispuesto a absolverlos de sus crímenes imperdonables, entonces jurar lealtad para servir a un Godkin era su mayor deber y la mayor penitencia que cualquiera podía obtener en nombre de los 6 grandes dioses. 3 Nos sentimos honrados por tu sabiduría, Dotki. Juramos servirte. 6 Oh, gracias. Gazef Stronov hizo una reverencia. Lo que estoy haciendo solo es digno del sacrificio que hicieron tus soldados. Actuaron como cebo incluso cuando sabían que la muerte era probable. Shirou dijo en tono avergonzado. Si no me hubieran pedido que escoltara a los aldeanos a un lugar seguro antes de entrar en la pelea, entonces les habría ahorrado a sus hombres la traumática experiencia de la muerte. Hiciste lo que tenías que hacer. Mis hombres entienden completamente y no te guardan rencor. Gazef respondió. De hecho, varios de ellos han comenzado a adorarte como si fueras un dios. 7 No soy dios. Solo un descendiente de uno, Shirou continuó con la farsa de ser un Godkin para explicar cómo era tan poderoso. 12 De hecho eres humilde, Gazef sonrió. Luego miró a los caballeros y magos que habían sido sus enemigos mortales no hace mucho tiempo mientras ayudaban a reconstruir el daño que habían causado en Carne Village. ¿Estás seguro de que fue la decisión correcta resucitar a los caballeros y magos? ¿No intentarán matarte de nuevo mientras tu guardia está baja? No hay necesidad de preocuparse. Los caballeros y magos adoran como una manifestación física de los 6 grandes dioses. El mismo acto de pensar en dañarlos va en contra de su conciencia. Shirou respondió. Yo tampoco soy el que deja las cosas al azar. Todos firmaron un GEAS. Un contrato mágico que los matará antes de que puedan hacerme daño. Si estás seguro, no tengo motivos para preocuparme. Gazef se encogió de hombros. Me gustaría pedirle un pequeño favor. No puede decirle a nadie que los antiguos miembros de la Escritura de la Luz del Sol están vivos y que Carne Village sigue en pie. El capitán de la Guardia Real parpadeó ante la solicitud que había venido de su salvador. El hecho de que su salvador estuviera pidiendo un favor parecía absurdo. Su salvador debería estar exigiendo que lo escuche dado que Gazef era dueño de su sabor por salvar su vida, curar a sus subordinados heridos y resucitar a aquellos que habían sido asesinados. Gazef abrió la boca para decir que la solicitud era algo que podía cumplir. Luego rápidamente cerró la boca con fuerza sobre lo que se le pedía. No podía mantener a su superior, el rey del reino de Reestice, en la oscuridad sobre lo que había sucedido en Carne Village y sus tropas.
Por un lado, Gazef estaba obligado por el honor a cumplir con un favor para que su salvador pagara la deuda de su vida, pero también estaba obligado por el honor a no mentirle a su señor feudal. ¿Entendiste lo que preguntas, correcto? Gazef preguntó. Dile al rey lo que necesitas saber. A él solo le importaría que la amenaza a su reino sea destruida. Incluso si el rey es benevolente y se preocupa mucho por su súbdito, es posible que otros no reaccionen a la verdad de la misma manera. La verdad para sus propósitos. Shirou aconsejó. Gazef asintió con la cabeza. Él entendió. Lo que su salvador pensó era correcto. Mientras que el rey, Lamposa III, se preocupaba mucho por el bienestar de sus súbditos, que no era lo mismo que la nobleza que estaba debajo del rey. La mayoría de la nobleza se lanzaría a explotar la situación de Carne Village todo lo posible si fuera para su beneficio. Los antiguos miembros de la Escritura de la Luz del Sol fueron un ejemplo. Poseerían secretos de estado de la teocracia Slane que podrían ser explotados. Se puede confiar en el rey. Tienes mi palabra. Prometió Gazef. Shirou suspiró. Si bien confiaba en Gazef Stronoff ya que parecía ser una persona confiable que no incumpliría su palabra, no se podría decir lo mismo si Gazef se viera obligado a elegir entre cumplir su palabra y servir a su señor feudal. Shirou lo había visto muchas veces donde los juramentos a sus superiores reemplazaban las promesas hechas. No se sabía en el futuro dónde Gazef tendría que elegir entre el rey y Carne Village, pero quería evitar tal situación si era posible. El problema era que Shirou podía ver que Gazef no estaría convencido de nada de lo que ella tuviera que decir por su mirada obstinada. Si tu confianza en el rey es tan fuerte, solo puedo esperar lo mejor. No hay necesidad de preocuparse. El rey se enterará de la verdad y no hará nada que pueda afectarte negativamente. De hecho, creo que serás recompensado en tu servicio para derrotar una amenaza al reino y salvar mi vida. Dile al rey que no quiero ninguna recompensa, sino que no me molesten. Entonces transmitiré tus palabras al rey. Gazef habló mientras montaba en su caballo. Aquí es donde salgo. Viajes seguros a ti, Gazef Stronoff. Shirou respondió. Que la buena fortuna le depare el futuro de su aldea. El capitán de la Guardia Real habló mientras arrodillaba su caballo y comenzaba a alejarse con sus tropas. Shirou Emiya siguió mirando hasta que estuvo seguro de que Gazef y sus tropas ya no estaban a 20 kilómetros de la aldea. Había estado planeando vigilar durante varios minutos más hasta que una voz le habló. Emiya-sama, ¿qué órdenes tienes? Linda preguntó mientras se acercaba a él completamente armada y blindada. Negan pronto se unió a ellos y también dijo lo mismo. Hubo un silencio mientras Shirou contemplaba qué hacer. Lo primero en lo que había estado pensando había sido en dejar inmediatamente Carne Village y vagar por el mundo en el que se encontraba ahora. Buscar información sobre si era posible regresar a la Tierra y si eso era imposible, entonces aprender como mucho sobre el mundo que llamó el Nuevo Mundo antes de decidir qué hacer con su vida. Ese plan quedó en suspenso cuando tuvo que pensar en qué hacer con los caballeros y magos que ahora se juraron a su servicio. Había alrededor de 96 caballeros y 52 magos. 148 seguidores. Todos ellos su responsabilidad. 5 demasiadas personas para que él las alimente solo. Podía solicitar la ayuda de sus seguidores para que lo ayudaran, pero sus habilidades eran limitadas. Habían entrenado toda su vida con un propósito y ese único propósito era luchar. Solo los magos tenían habilidades fuera de la lucha, ya que tenían diferentes niveles de habilidades para curar la magia, desde curar heridas hasta curar venenos y enfermedades. ¿Ha recopilado información de los aldeanos como le había pedido? Shirou preguntó. Parece que Carne Village es como cualquier aldea agrícola. Una aldea dedicada al cultivo de alimentos para su propio sustento y al pago de sus excedentes corporales como impuestos. Son autosuficientes en su mayoría, pero lo que no pueden hacer o conseguir por sí mismos se abastece por un vendedor ambulante que viene mensualmente. Negan respondió. Mis caballeros exploraron el área cercana. No se encontraron monstruos, pero había señales de monstruos cerca. Linda respondió. Shirou decidió lo que iba a hacer. Hasta que tuviera los fondos necesarios para mantenerse a sí mismo y a sus seguidores durante un período prolongado de tiempo, entonces iba a usar Carne Village como su base de operaciones para recolectar fondos antes de pensar en hacer algo. Escuchen atentamente, ustedes dos.
Esto es lo que vamos a hacer. Fin del capítulo.